Lunes de la quinta semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Bueno, nos encontramos con este magnífico pasaje del Evangelio de la mujer adúltera. Parecería, por el estilo y el mismo tema, que el relato sería más propio del Evangelio de San Lucas que el de San Juan. Y esto no lo digo yo, sino que hay quienes incluso insertan esta perícopa al final del capítulo 21 de San Lucas, que justamente finaliza así. Dice: durante el día enseñaba en el templo, pero iba a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos. Y todo el pueblo, muy de mañana, acudía a él en el templo para escucharlo. Y justamente es como inicia ahora. Después de retirarse, y se supone pasar la noche en el monte de Los Olivos, va al templo a enseñar al amanecer. Bien. Pues una curiosidad, como fuere, lo tenemos en esta escena al Señor enseñando en el templo con la autoridad que hasta los propios guardias le reconocían. Por eso recordemos el Evangelio de hace 2 días, creo. Por eso no lo habían apresado. Nadie habla como este hombre. Los infaltables, escribas y fariseos, siempre al acecho para hacerlo caer y acusarlo. Ahora le traen una mujer sorprendida en flagrante adulterio. ¿Por qué se la traen? Porque saben que Jesús, más que abunda, exubera en misericordia. Si exubera, viene de exuberante, ¿no? Es decir, es una abundancia enorme de misericordia la que hay en él. Y es muy probable, y los canallas lo saben, que no la condene. Pues si así lo hace, razonan ellos, ya tenemos el motivo de la acusación. Se pone por encima de la ley transmitida por Moisés. Imaginamos la mirada de malicia y al mismo tiempo de triunfo de estos personajes. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Sobre esta actitud del Señor, escribir en el suelo, bueno, mucho se especuló, ya que el Evangelio nada más agrega. Hubo quienes aventuraron que estaba escribiendo los pecados de los acusadores, otros que simplemente era una suerte de displicencia despectiva ante aquellos hipócritas. San Jerónimo opinó que la actitud del Señor recordaba un pasaje del profeta Jeremías. Es el que dice: Señor, esperanza de Israel, quienes te abandonan fracasan, quienes se apartan de ti quedan inscritos en el polvo. La pregunta de aquellos siniestros personajes era: la ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Pues también es necesario saber qué decía la ley mosaica. En el libro del Levítico estipulaba que quien debía arrojar la primera piedra
eran los testigos oculares, los que habían visto, quienes habían visto el crimen. En ese caso era el adulterio. Pues el Señor no dice que tire la primera piedra el que vio a la mujer cometiendo adulterio, sino con la autoridad que tiene el del legislador, porque Él es el autor de la ley, dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. O sea, revierte el testimonio y no es ya testigo del pecado grave de otro el que comience la ejecución de la sentencia, sino hacerse testigo de sí mismo, porque la sentencia de muerte está suspendida sobre cada uno de los acusadores. Sorpresivamente, se diría, al oír la sentencia del juez supremo, sabiéndose culpables, se escabulleron uno a uno, empezando por los más viejos. ¿Qué habrá ocurrido para ese cambio tan drástico? Como dije, conjeturas hubo muchas, por eso me permito ahora la mía. Posiblemente en ese momento el Señor iluminó las conciencias de cada uno y vieron los pecados graves que habían cometido en sus vidas. El caso es que la escena queda casi desierta y como admirablemente lo puso San Agustín, quedaron estos dos, la mísera y la misericordia. El Salvador le dice, tampoco yo te condeno. Y aquí también me permito imaginar, y no es difícil, todo el miedo, el arrepentimiento a la mujer que iba a ser ejecutada. Tampoco yo te condeno. En adelante no peques más. Las palabras de la misericordia de Dios que absuelven al pecador arrepentido, devuelven a éste la vida. La mujer adúltera en un instante que le habrá parecido eterno, y en el que también toda su vida experimentó la culpa, la liberación en la misericordia del Señor, Él la rescató de la muerte segura. Él la devuelve a la vida para que a partir de ese momento pueda alcanzar la vida eterna. Jesús nunca aprueba el pecado, esto que quede muy claro. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, tanto que por eso se encarnó, para rescatarlo de la muerte eterna. Y hoy otro convertido famoso, Vittorio Messori, periodista, apologista, o sea, defensor de la fe, autor de libros, tuvo el honor justamente de escribir 2 libros con los 2 últimos papas. Fijémonos, con papas, el único caso, 2 libros, no uno. Con Benedicto cuando era prefecto para la doctrina de la fe y con Juan Pablo II. Con el cardenal Ratzinger fue un libro de entrevista y se llama Informe sobre la fe. Altamente recomendable, un libro muy, muy bueno. Y con el Papa Juan Pablo II, el libro también entrevista, Cruzando el umbral de la esperanza. Este libro, Cruzando el umbral de la esperanza, vendió más de 20 millones de ejemplares y fue traducido a 53 idiomas. Un libro clásico suyo, que fue realmente producto de su conversión, es Hipótesis sobre Jesús. También ha escrito Hipótesis sobre María y muy recientemente Bernadette no nos engañó. Vittorio Messori es un devoto de Santa Bernadette. Este libro es de investigación documentada sobre Lourdes. Realmente también lo recomiendo, muy interesante, como todos los libros suyos. Ahí aprendí cosas que ni me imaginaba. Por ejemplo, aprendí que la Virgen que veía, Bernadette, era de la misma edad de ella, una niña, una jovencita. No como se la muestra como la Virgen de Lourdes, ya como si tuviera 18 años. No, una niña era. Bueno, así que también esto es muy... Y realmente olvidaba que hay un libro además sobre su conversión. ¿Por qué creo? Messori viene de una familia, de un ambiente más que laico, laicista. Laico significa aconfesional, que no tiene ninguna confesión, pero laicista es ya una posición anticlerical e incluso antieclesial, o sea,
contraria al clero y hasta directamente contraria a la Iglesia. Pues así era el ambiente familiar y de estudios y de amistades con el que se movía Vittorio, en Piemonte. Él nació en el Piemonte. Cuenta él mismo: mis padres eran de la región de Emilia-Romagna, como el alcalde Pepone y don Camilo. Que ha visto Don Camilo, toda la serie de Don Camilo. Pepone era comunista. Toda zona roja. Eran anticlericales, muy polémicos contra la Iglesia. Estudié en colegios públicos y me licencié en ciencias políticas con grandes maestros del anticlericalismo y laicismo italiano. Sin embargo, antes de finalizar los estudios universitarios, algo ocurrió. Venía él meditando ya con anterioridad sobre Dios, observando que las religiones se oponían unas a otras, y había llegado a la conclusión que ninguna religión valía la pena, y continuaría en su posición agnóstica. No se definía. Haciendo su tesis con un famoso profesor anticlerical, algo pasó y sin buscarlo. Esto sin mediar debate ni nada. Estaba triste, estaba desconcertado. No había nadie en su casa y se puso a leer el Evangelio, encontrando unas palabras que lo tocaron e incluso lo interpelaron. Y fueron estas: venid a mí todos vosotros que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. No tengáis miedo, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la providencia puso en su camino además jóvenes católicos con inquietudes sociales que él compartía. Sin embargo, este futuro periodista, que se convertirá en un gran apologista, en un gran defensor de la fe, en aquellos momentos era preso de prejuicios, porque, como lo cuenta él mismo, las leyendas negras me habían enseñado que el catolicismo era peligroso con el Vaticano por un conjunto de mitos. Y confiesa además que yo quería ser libertino. Le gustaban mucho las chicas. Claro, como alguien alguna vez dijo, el cristianismo es una cura tan radical que muchos la postergan. Porque saben, si yo me hago católico, tengo que cambiar de vida, y no quieren entonces. Por eso la conversión de Messori al Evangelio, en cuanto a actitud mental, fue inmediata, porque descubrió la verdad en las palabras de Jesús. Pero del dicho al trecho hay un largo trecho. Y dice Messori, la conversión del corazón me costó mucho. Y la iglesia de entonces no me ayudaba tampoco demasiado. Bueno, recordar que estamos en el inicio del posconcilio. Acababa de terminar el concilio. En plena debacle, cuando las deserciones al sacerdocio y a la vida consagrada eran de a miles. Y la enseñanza modernista, o sea, herética, estaba en casi todas las partes, en muchas partes. Además, todo el desastre que se hizo con la liturgia, se quitó del centro el sagrario, se quitó a la Virgen, se quitaron los santos, todo fue un desastre. Bueno, en 1965, mientras él hacía el giro de su vida, estamos ahí al final justo del concilio, convirtiéndose y disponiéndose también al ingreso en la iglesia, veía a muchos sacerdotes apostatar, monjas salir de la iglesia, entusiastas todos ellos de haber descubierto a Marx y a Freud. En eso él tenía una ventaja, porque estaba de vuelta, porque los conocía y sabía que de ellos ninguna solución podía venir para la humanidad. Se decide entonces ser periodista, pero católico, y va a estudiar teología para laicos en Asís, que creo que era la única escuela de teología para laicos. Dice, mi familia se lo tomó muy mal y también mis profesores. Mi madre nunca quiso leer ninguno de mis libros. Decía, escribe novelas policíacas, le decía él, no escribas esas cosas de curas. A ella le preguntaban en la calle, señora Messori, ¿usted es familia del famoso Vittorio Messori? Y la pobre mujer respondía, no, ¿qué va? Solo coinciden los apellidos. Mi padre callaba, pero tampoco le gustaba. Eran muy anticlericales. Mangiapreti, como le dicen en Italia, come curas. Yo iba a misa a escondidas para que mi madre no se enfadara. Incluso llamó al médico de familia. Doctor, venga,
Mi hijo va a misa, es un problema nervioso. No les guardo rencor a mis padres, les entiendo. Y mis profesores, cuando supieron que me había hecho católico de repente, también pensaron que estaba loco. Renegaron de mí, ya no querían saber de mí. Messori siguió su proceso de conversión, bueno, como lo seguimos todos, ¿no? Hasta el fin de nuestra vida, aquí en la tierra, descubriendo la belleza de la Iglesia y quién es la Virgen María. A propósito de ella dice, María no es un descubrimiento inmediato, sino sucesivo. Jesús te lleva a su casa cuando ya hay intimidad y te presenta a su madre. Bueno, esa fue su experiencia. Como diría Santo Juan Pablo II, ad Mariam per Jesum. Otros hemos hecho el camino inverso, a Jesús por María. Será por eso que en su primer libro importante, Hipótesis sobre Jesús, que fue traducido entre paréntesis a 30 lenguas, ni siquiera menciona a María. Es al profundizar en Jesús cuando nota que la madre es parte del misterio del Hijo. Por eso también se puede decir que tuvo su conversión a la Virgen. Y hoy puede decir, los que piensan que dar mucho espacio a María es quitárselo a Jesús, se equivocan. Y observa esta verdad. Los pueblos que resisten mejor a la secularización son los que más se han aferrado a María. Eso agrego yo, ¿no? Ahora, se vio en los países que estaban bajo el comunismo, cuando fueron liberados a partir del año 90, de 1990. El ateísmo fue en mayoría en los países que eran protestantes. Por ejemplo, se ve muy bien en la Alemania protestante del este, todos ateos. En cambio, países con gran devoción mariana, como Rusia o como Polonia, no se vieron afectados, o muy poco. Con respecto a la Iglesia, comenta en una entrevista hecha por el Hogar de la Madre, Jesús podría haberlo hecho todo solo, no necesitaba una iglesia, pero quiso que los hombres participasen, que continuaran su gracia. La Iglesia organizada con el Vaticano, con sacerdotes buenos y menos buenos, papas que entusiasman y otros que entusiasman menos, son todos un don, afirma hoy. Y repasando más de medio siglo desde su conversión a la fe católica, dice, cuanto más conocía, más se fortalecía mi fe. Nunca he tenido crisis de fe. En mis libros he profundizado, pero veo que muchos sacerdotes al estudiar teología, su fe se pone en crisis. A mí me pasó al contrario, a más conocimiento, más fe. Aquellos que dicen que lo importante es dar testimonio de la fe y que es así como hay que evangelizar hoy y sobre todo a la juventud, Messori responde. Sin embargo, no basta el ejemplo, también hace falta doctrina. Al madurar verán que ninguna ideología humana da satisfacción a la persona, solo el Evangelio. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, vosotros, permanezca para siempre. Este lapsus lingue me viene porque hoy que comienza aquí la primavera está nevando y veo todo nevado, como está cayendo la nieve. Bueno.